Ok. En cierto momento yo eh, vi, vi a una persona muy querida por mí que ya había fallecido hace 40 años, que se llama Tomás José. Vi una segunda persona con la cual apenas interactué y que yo pensaba que estaba allí de una forma como si fuera un florero, ¿no? Pero que se volvió muy significativa para mí 2 años después por un evento paranormal que ocurrió después de interactuar sobre todo, ¿eh? Yo interactué con mi amigo Tomás José. Después de interactuar con él, pues mi atención se fue hacia un ser de luz que me acompañó en presencia de una forma acogedora en la revisión de vida. Y mi revisión tuvo una característica que a veces se da y a veces no, pero que yo pensé que solamente me había pasado a mí, y no, no, hay otros muchos relatos iguales, que es una revisión empática. O Ujú. sea, si significa esto que no solamente veía yo, era consciente de todo lo que había hecho en mi vida, bueno y malo, sino que además era consciente en el caso de los actos de egoísmo, de los actos que eran que ocasionaban un perjuicio o una decepción en otra persona, era consciente de las consecuencias que tuvo en esa persona, sobre todo las consecuencias emocionales. O sea, si, por ejemplo, yo pues traiciono una confianza, yo siento esa rabia que puede sentir esa persona cuando se ve traicionada. Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a Misterios Paranormales Podcast. ¿Qué sucede cuando la vida se detiene? ¿Hay algo más allá del latido final? Durante siglos, la humanidad ha buscado respuestas a estas preguntas. Escucharemos un testimonio que desafiará sus creencias y abrirá su mente a posibilidades que quizás nunca imaginaron. Conoceremos la experiencia que lo cambió todo para nuestro invitado. Alguien que no solo se ha dedicado a estudiar la vida y a salvaguardarla, sino que ha vislumbrado el otro lado. Alguien que ha estado en el umbral y ha regresado para contarlo. Amigos, sean bienvenidos a un capítulo más de Misterios Paranormales Podcast. Y en el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el doctor José Morales, doctor especialista en medicina familiar y comunitaria, que además de poseer un máster en medicina conductal, es docente en máster de medicina de familia. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para compartir su experiencia y por este espacio que nos brinda. Bienvenido. Muchas gracias, Vane, y a tu disposición y de tus oyentes. Muchas gracias. Doctor, pues si gusta, aparte de la introducción que le he hecho, si quiere presentarse, decir algo más y decir si tiene redes sociales para que las personas pues también lo puedan seguir allí. Adelante. Sí, lo más fácil, porque es donde tengo centralizado el cómo contactar conmigo, es mi página web, que es www.doctormorales, tal como suena, .es. Y allí tienen, pues, otras entrevistas, tienen mi currículum. El currículum no es por vanidad, sino porque soy un hombre de ciencia y que vean que tengo eh, un respaldo académico. Eh, También están allí, pues, en fin, diversas informaciones como es el cómo contactar conmigo, que es por WhatsApp o por email. Y bueno, pues a partir de aquí, nada más que decir. Solamente añadir que hoy día soy un médico jubilado. eh, me- mi ECM también tiene que ver en el que me haya jubilado
un poco antes de lo que me tocaba y ya explicaré todo lo que tú me digas. Quedo a tu disposición, que estoy en tu casa. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, doctor, usted que ha vivido lo que muchos solo imaginan o leen en libros, una experiencia cercana a la muerte, como comúnmente entre siglas se le dice SM, para usted, ¿qué es una SM? Mira, un ECM es una experiencia subjetiva, profundamente, el, ¿cómo decir? Eh, Profundamente importante para la persona transformadora, que te pone en contacto con una realidad que en el momento de percibirla la ves mayor, más real que la vida misma. ¿Eh? Es decir, que la experiencia cotidiana. Es una experiencia eh, en todos los aspectos, sensorial, afectiva, totalmente fuera de lo común y que al volver, cuando le intentas contar, no tienes palabras para poder transmitir exactamente lo vivido, sino casi una metáfora de la maravilla que se experimenta en el otro lado. Ok. En base a esta experiencia que ha tenido y de su trayectoria a través de la medicina, ¿qué puede decir usted que vio, que sintió y de qué manera cambió esto su perspectiva sobre todo lo que quería saber de la vida y de la muerte? No estoy diciendo que nos adentremos ya en la historia, solo su perspectiva ante estas preguntas, ya que luego contaremos, o más bien usted contará su historia, que le pido que la cuente con los más detalles posible, que la verdad, una historia que abre mucho la mente, pero que de momento le invito para que me diga algo respecto a estas preguntas, por favor. Bueno, pues sería como hablar de mi transformación, de cómo ha cambiado mi perspectiva vital a partir de la experiencia cercana a la muerte. Yo te diría que antes, y de eso hace 3 años, antes de la experiencia, yo era una persona, pues, que con una visión materialista de la vida, exclusivamente materialista de la vida. Yo era de los que pensaba que cuando te mueres se apaga la luz, hasta, hasta que me pasó la ECM, y la consecuencia de la ECM fue que me abrí a una visión totalmente diferente de la vida y de lo que hay más allá de la vida terrenal. Cambié mi perspectiva de afirmar que aquí, pues, cuando te mueres se acaba todo. Aún lo que llamamos muerte significa un cambio. Y lo que no perece, lo que continúa, es la conciencia. Es verdad que la muerte significa el final del cuerpo físico, pero no significa el final de la conciencia. Claro, pasar del punto A al punto B o del alfa al omega, ¿no? No creas, no creas que es tan fácil. Es decir, supone una experiencia muy, muy intensa, muy, muy transformadora y que para mí eh, me ha acompañado en lo que ha sido mi proceso desde entonces. Pero usted antes de esta SM tenía otra perspectiva de la muerte. Sí, y simplemente un derecho biológico. Es decir, no, o sea, mira, yo soy cristiano cultural, como mucha gente. O sea, nosotros no somos musulmanes, ni somos, bueno, hablo por mí, ¿eh? No soy, con todo el respeto, no soy musulmán, ni soy budista, ¿eh? Ok. Entonces, pues yo soy cristiano cultural que celebra la Navidad, que todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pero no, no tenía una visión espiritual especial y desde luego no tenía ningún, ningún, ninguna perspectiva de ponerme yo a hablar de estos temas. En cambio, mi ECM sí que me abrió a todo esto, claro, es lo que te digo, pasar de no creer en nada espiritual, metafísico, digo en especial,
eh, a, a así tener una forma de ver la vida completamente transformada, transformada, haber obtenido una nueva comprensión de la vida. Ok, Eso no es tan fácil ni para tan común. nada. Para nadie más entrar en ese choque cultural y de esas creencias arraigadas que venimos, que traemos o que nos inculcan desde que nacemos, a ese cambio de chip, como llamamos muchos, a una nueva conciencia, unos nuevos conceptos, un nuevo sentir o un nuevo despertar. Exactamente. Bueno, doctor, entonces adelante con su historia, por favor. Dígame qué detonó su SM. Sí, en ese momento, hace de estos 3 años, yo tenía un problema de corazón muy serio y de hecho estaba esperando una intervención Ok, porque en los últimos meses, las últimas semanas me había empeorado. Eh, pues me ocurrió que en mi domicilio pues tuve lo que si no hubiera tenido la FM hubiera dicho que es un síncope. O sea, un síncope que tiene una pérdida de conciencia. ok. Es normal, caes al suelo y después, pues, si vuelves, pues ha sido un síncope eh, sin más, y si resulta de que esta pérdida de conciencia se alarga en el tiempo, pues significa, al final, significa de que te has muerto, ¿no? Eh, entonces, en principio, si yo hubiera caído al suelo, me hubiera despertado unos minutos después y no recordase yo nada, pues no le hubiera dado más importancia. Pero lo que me ocurrió fue lo siguiente. Voy a decir un relato, que el relato es muy común cuando uno se acostumbra a ver, bueno, se acostumbra a ver múltiples relatos de las ECMs. Es un relato que es un relato común que yo cuando he revisado la bibliografía, pues Raymond Moody, que ahora se cumplen 50 años de su libro, Vida después de la Vida vida, después de la vida. pues Ujú. diría, oye, no digo que me han copiado ellos, pero parece que los haya copiado yo, porque contamos lo mismo. Lo que ocurre que en el relato a veces tiene más peso una parte que otra. ¿Eh? Ok, Y, y también hay gente que recuerda, habla por ejemplo, si hay 5 fases, pues de una fase o dos, ¿eh? Como si te hubieras quedado como en el principio del camino, ¿no? Pero la mía se puede decir que bastante completa, pero no tiene en sí algo extraordinario que digas, mira, pues esta la tengo que escuchar porque esta sí que me demuestra que existe la otra vida. En esquema, el armazón es, y todo esto lo experimenté yo, tú sales de tu cuerpo y te ves a ti mismo en un rincón o en una mesa de operaciones o tirado en la hierba en un accidente de tráfico. Ves lo que pasa. En mi caso, yo estaba solo en la habitación y simplemente vi mi cuerpo en el suelo y la habitación en la que yo estaba. Después fui absorbido por un torbellino y acabé en un espacio que podemos llamar un túnel muy amplio, indefinido, en la cual arriba, de forma cenital, pues había una luz y yo fui trasladado hacia esa luz. Cuando llegué a esa luz, llegué a un entorno natural y yo tenía una emoción de profunda conexión, de profunda felicidad, una, una paz como no he sentido nunca más en mi vida, ni había sentido antes. En ok. cierto momento yo eh, vi, vi a una persona muy querida por mí, que ya había fallecido hace 40 años, que se llama Tomás José. Vi una segunda persona con la cual apenas interactué, que yo pensaba que estaba allí de una forma como si fuera un florero, ¿no?
pero que se volvió muy significativa para mí 2 años después por un evento paranormal que ocurrió después de interactuar sobre todo. Yo interactué con mi amigo Tomás José. Después de interactuar con él, pues mi atención se fue hacia un ser de luz que me acompañó en presencia de una forma acogedora en la revisión de vida. Y mi revisión tuvo una característica que a veces se da y a veces no, pero que yo pensé que solamente me había pasado a mí, y no, no, hay otros muchos relatos iguales, que es una revisión empática. O Ok. sea, si significa esto que no solamente veía yo, era consciente de todo lo que había hecho en mi vida, bueno y malo, sino que además era consciente en el caso de los actos de egoísmo, de los actos que eran que ocasionaban un perjuicio o una decepción en otra persona, era consciente de las consecuencias que tuvo en esa persona, sobre todo las consecuencias emocionales. O sea, si, por ejemplo, yo pues traiciono una confianza, yo siento esa rabia que puede sentir esa persona cuando se ve traicionada. O si yo tengo un acto de egoísmo o de soberbia, o pues yo puedo sentir esa tristeza o puedo sentir esa, esa pena, ¿no? Eh, por ese mal comportamiento mío. ¿Eh? Sí, dime. Vale, usted cuando dice que en esa revisión usted podía sentir la consecuencia de sus actos, Sí, pero sí, es la otra persona. Te lo puedo poner un ejemplo para que lo entiendas, que yo creo, sí, dime, dime. es que en su libro vi algo que decía que particularmente esas cosas que hacían sentir mal o por ciertos actos eh, dañaban de alguna manera a esa otra persona, se veían como en una camisa blanca como unas manchas de tomate, es decir, resaltaban muchísimo. Eso es, sí, sí. O sea, yo, mira, lo habitual, si tú oyes relatos, es que te dicen que ven los hechos de vida, los acontecimientos, como si pasaran rápidamente páginas de un libro. Yo Ok, en mi caso, y también hay muchos relatos al respecto, era como si yo viera un panel, una especie de collage de fotos vitales, ¿no? En la cual ok, tú reconoces todo, ¿eh? Si yo te enseño una fotografía de tu boda, pues tú no solamente sabes que es de tu boda, sino sabes, si piensas un poquito, dices, mira, pues ahí estoy yo con mi familia, con mi cuñada, con no sé qué, con el tío Manolo que se murió después, ¿sabes? Que decirte, ok, sí, tienes una comprensión instantánea de lo que esa imagen significaba, porque era como muy conocida. Y te voy a poner un ejemplo que, que no es que sea el más fuerte ni el más impresionante, lo que es, digamos, el menos íntimo, ¿eh? Y por eso yo lo comparto. Tampoco no quiero desvelar mi intimidad, pero, por ejemplo, una cosa que ocurrió fue que yo tuve un gesto de egocentrismo, de soberbia, en un contexto determinado, y era una cafetería. La camarera, que estaba agobiada por el trabajo, me sirvió y no me dio lo que yo quería y como lo quería y tal. Y entonces fui allí al mostrador y me quejé de una manera no demasiado agradable y estuve exigente y nada, me cogí la bebida aquella y me fui a mi mesa, pues todo contento porque mira, ¿ves? Yo, yo aquí me he dado a valer. En cambio, la experiencia, cuando la reviví, y era, mira, hay varios datos curiosos. Mira, esta chica, aquí hay mucha inmigración en España, ¿no? Vienen sí, de claro. otras partes de Europa, sobre todo, vienen, una de las nacionalidades que vienen, y se lo notaba por el acento, era una chica de Rumanía, una chica rumana que estaba de camarera, como de unos 30 y algo años, ¿no? Pues eh, yo cuando recreé aquella escena, yo como si pudiera leer sus pensamientos y Ok, saber lo que estaba pensando. Y lo que estaba pensando es, eh, ahora si se queja el jefe, igual el jefe me despide
y yo tengo que cuidar de mi hijo. ¿Qué va a ser de nosotros? No podemos vivir debajo de un puente. ¿Eh? Entonces yo tuve ese conocimiento y hablamos de una persona que habla un idioma que yo no lo entiendo, pero yo sabía de que estaba pensando eso y sabía y me hice consciente también de la sensación de agobio que esa situación le produjo. Cuando yo me hice consciente, me, me sentí muy mal, ¿eh? Como la persona que por una torpeza tira a otra y se rompe la pierna. Dices, bueno, oye, he ocasionado un perjuicio a esta persona y además de una forma que lo que ocurría era totalmente comprensible. La chica que ella estaba sola para atender muchas mesas, toda la terraza, todo aquello, no daba abasto y, y bueno, pues eh, en ese ajetreo, pues falló al servir una mesa. Es decir, si yo le hubiera dicho con amabilidad, mira, oye, no te preocupes, pero estaría más contento si me dieras aquello que te pedí, porque esto no lo es, pues, y sobre todo no te agobies, que es lo que yo haría hoy en día, ¿no? Pues, hubiera obtenido el mismo efecto, que era ser bien servido. Pero en cambio ahí hubo un gesto de egocentrismo, ¿sabes? Que, que además de inútil, produjo un sufrimiento en esa otra persona. Y claro, mi pensamiento hoy en día es, ¿quién soy yo para hacer sufrir a otra persona? ¿Sabes? Bueno, pues como digo, yo revisé mi vida, aquello me produjo, hasta el momento de ahora estaba en un estado de profunda paz, de profunda, de profunda conexión, pero el revisar mi vida y ver esos momentos, llamémosle desafortunados, o egoístas o egocéntricos por mi parte, me hizo sentir tan mal que yo sentí un profundo agobio y el pensamiento es de yo quiero volver para arreglar lo que he hecho mal. Y el ser de luz que me acompañaba me dijo casi con naturalidad, bueno, todo esto mentalmente, ¿eh? Nunca en todo el relato hay ninguna palabra verbal, hay una Ok. especie de transmisión del pensamiento. Pues era bueno, puedes volver si quieres, tranquilo, puedes volver. Y mientras que el llegar a experimentar la experiencia en tiempo psicológico, en tiempo de reloj humano, hubiera sido una hora y media, cuando mi inconsciencia seguramente no duró más de un minuto. ¿Eh? Pero para mí es como si hubiera vivido una hora y media de reloj. Pues en cambio volver fue casi instantáneo. Volví a mi cuerpo y sentí el dolor que la caída me había provocado en la espalda y en la cabeza. Un golpe que me di con unos muebles en la espalda y otro en la cabeza. Ok. Y bueno, pues esa vuelta a la realidad terrenal, pues la viví, en mi caso no lo viví con todo el fastidio, ¿eh? Que relatan otras personas, porque yo quería volver. Pero sí que tengo que decir que cuando al principio de la experiencia yo estaba en aquel entorno natural, yo de allí no me hubiera movido. ¿Eh? Después la evolución, es decir, el proceso siguió, ¿no? Igual que cuando la mujer rompe aguas, pues acaba desencadenando un proceso de parto, ¿no? Pues de la misma forma, yo ahí ya estaba bien, como está el niño dentro del vientre de mamá. No tenía ningún deseo yo de volver a la vida, ni el niño de salir de la barriga. Ok, comprendo. Pero ahí entra eh, Tomás José. Sí, Ese particular momento cuando usted se encuentra con él, ¿qué sucede? mira, yo veo a Tomás José, tengo que hablar un poco de él. Tomás José Ujú, es un amigo de mi juventud. Él había sufrido un tumor cerebral y a ujú, consecuencia de eso, unos años antes, se había sometido a una intervención con consecuencias catastróficas para él, porque ok, quedó ciego, quedó con limitaciones en la movilidad, pero su inteligencia la conservaba y lo que no tenía era aquella brillantez. Ten en cuenta que con 18 años, que fue cuando le operaron, él tenía la carrera de piano acabada, pero no es que había hecho un poquito y tocaba con gracia, no, no, él estaba
preparado para ir a Barcelona, que es la ciudad que hay cerca, para ir al conservatorio, pero ya para tener una formación como concertista, Ok. porque tenía unas grandes condiciones. O sea, tenía una carrera por delante como pianista. Sí, sí, y de Prodigioso. hecho iba a empezar medicina, iba a Wow. perfeccionarse como pianista, iba a empezar medicina, porque trabajando se había sacado lo que es la enseñanza secundaria con notas Ujú. brillantes. Él, Ok. él era muy brillante, iba sobrado, pero yo no lo conocía así, yo lo conocí ya ciego y torpe. Ok. En cambio, cuando yo lo vi, en mi experiencia, él estaba guapísimo, él estaba en plenitud de facultades, yo sé que veía, yo sé que tenía todas sus facultades, y tuvo un comportamiento extraño que yo no comprendí en ese momento, sino un poco de tiempo después, cuando vi que le ocurría a otras personas también situaciones similares, y es que él me transmitió: no me abraces, porque si no, no podrás volver. Ok. Eh, entonces ahí yo primero me desconcerté, pero después acabé sintiendo una, como decir, una gran emoción porque él renunciase a algo que él y yo deseábamos, pero él, por decirlo así, no quería que yo me quedase, ¿eh? O al menos no quería impedir que yo no pudiera volver. Yo no sé el por qué, porque yo hay muchas cosas de mi experiencia que no entiendo, no tengo una explicación humana, pero yo hoy día tengo el convencimiento que si yo hubiera abrazado a Tomás José, no hubiera podido volver. Y tampoco yo en su momento entendí la segunda presencia, pero después sí que tuvo una interpretación positiva y importantísima 2 años después. Claro. Antes de que pase a esos 2 años, primero, una vez que volvió a su cuerpo y llega nuevamente como a su conciencia terrenal, a despertar, ¿qué pasa? Bueno, yo volví muy confuso. Yo hoy día entiendo que lo que se experimenta ya es no solamente extraordinario, sino que es una, una especie de ampliación de la conciencia, una expansión de la conciencia, y después eso que está expandido, pues intenta meterlo donde estaba, ¿no? Es decir, tú imagínate, ¿no? Es decir, tú coges el ordenador, lo desensamblas, ¿no? Y después te dice, bueno, vuélvelo a meter. Me sobra una pieza. ¿Dónde Sí, va? sí, sí, sí. Bueno, pues entonces, efectivamente, eh, cuando yo volví muy confuso, lo que había experimentado ni siquiera lo entendía, y pasé 6 meses de lo que yo llamo la noche del alma, ¿eh? O la noche oscura del alma. Yo creo que en esto había una parte cognitiva que mi conciencia se había expandido y, y no era yo capaz de procesar todo aquello. Es como si tú tienes el Windows 11, ¿no? Y con todo el Office en un pendrive y lo quieres meter en un 486, aquellos de los de hace 20 años de ordenador, ¿sabes? Dice, bueno, esto está bloqueado, esto no se mueve. Pues algo así me pasó. Y también supongo que habría una parte de sufrimiento neurológico, porque yo sé el tiempo que estuve inconsciente. Fíjate, estando solo, ¿quieres que te Ok, lo cuente como lo sé? Porque es claro. algo muy emotivo. Mira, eh, lo que yo te voy a decir te lo tienes que creer porque es conocimiento médico, o sea, hay bibliografía que respalda esto que yo te digo, pero no quiero caer en tecnicismos. Lo voy a explicar de una forma que lo entienda todo el mundo. Ok. Las experiencias cercanas a la muerte ocurren, sobre todo, en el caso de las paradas cardíacas. En paradas cardíacas que, que duran más de 20 segundos. O sea, una parada corta no deja, digamos, no despliega el proceso este, pero a partir de los 20 segundos sí. Eso por un lado. Un mínimo de 20 segundos duró mi parada cardíaca. Pero por otra parte, hay otro dato científico,
Y es que si no se somete uno o uno no es sometido a maniobras de resucitación cardiopulmonar, bueno, de reanimación, perdón, cardiopulmonar, dicho de otra forma, si no te hacen lo de ponerte las placas y El, hacerte fi- la, el la, fibrilador. la desfibrilación, si no te hacen el masaje cardíaco, si no te ponen la inyección de adrenalina intracardíaca, en fin, todas estas cosas que se hacen, los antiarrítmicos, todo esto, pues si no se hace esto, al cabo de 40 segundos ya es irreversible, ya ese corazón que está parado no es capaz de ponerse en marcha. Para que se ponga en marcha, tiene que saltar una chispa espontáneamente y reiniciar el corazón. Ok. Es como si se hiciera un reset del corazón, pero haría falta volverlo a conectar a la corriente para que ese Ujú, ordenador funcionase, ujú. ¿no? Pues ese inicio, y ese inicio es una chispa en el corazón de milivoltios, o sea, de una chispita, diríamos así, ¿eh? Eh, y que los físicos me perdonen porque dirán, menuda tontería, pero bueno, es una chispita pequeña que reinicie el corazón y que ponga otra vez el mecanismo en marcha. Es como darle a la manivela de, del motor de un coche para que vuelva a ponerse en marcha el motor, ¿eh? Ok. Pues como digo, eh, necesita esa chispa. Y entonces, claro, yo cuando pienso que una chispa infinitesimal que ocurrió en unos segundos, entre 20 y 40 segundos, y que es la diferencia entre que yo esté aquí o que yo no estuviese, pues claro, a mí eso me conmueve, ¿no? Y quizás Tomás José se refería a eso, a que para tener la oportunidad de que mi corazón se reiniciase, yo tendría que no sumergirme en, en la experiencia de la ECM, o sea, Ok. es decir, porque ya a partir de ahí, o sea, yo volví, pero yo entiendo, por otros relatos, que si yo hubiera profundizado, pues yo hubiera tenido acceso a otra dimensión o hubiera traspasado un portal, lo que sea, ¿no? Yo, en cambio, tuve la experiencia de volver. Y bueno, pues esa es la maravilla de estar aquí. Muy bien, muy bien. Y una vez que usted vuelve, que ya está consciente, que de pronto está como en ese pensamiento surrealista de pudo haber sido un sueño o no. Y A ver, usted lo evalúa, sí, sí, diga. o sea, cuando se dice un sueño, no, un sueño no es imposible porque yo, como todos los seres humanos, Ujú, pues llevo toda la vida soñando, recuerdo no los sueños, ¿no? Y todo lo que se ve allá tiene una intensidad emocional y sensorial que no la tiene la vida ordinaria, ni los solos ordinarios. Por otra parte, es una experiencia que es estructurada. Yo no digo, este que me ha pasado a mí es extraordinario porque, porque no le ha pasado a nadie, al revés. Digo con mucha humildad, esto que yo cuento es un relato que parece que se ha copiado del de otras personas. No, quien espera, quien espera encontrar algo extraordinario fuera del fenómeno paranormal, que eso es otra historia, pues no. Es decir, va a encontrar lo del túnel, lo del paisaje, lo de los seres queridos, lo de revisar la vida. Otras personas tienen otras cosas, de que viajan a otros lugares, incluso son capaces de ver otros difuntos y entablar conversaciones y entender cosas de su vida. Hay gente que dice que tienen conocimientos del futuro y tal. Bueno, yo no, yo tengo una historia en ese aspecto, pues común, pero claro, una historia que es profundamente transformadora para mí. El- yo, como médico, yo he visto muchos pacientes con alucinaciones en crisis, por ejemplo, alucinatorias de la esquizofrenia, por ejemplo, o por ejemplo sometidos a las drogas. A veces, como he hecho muchas urgencias,
he atendido también a mucha gente, muchas personas que han venido por abuso de drogas o de alcohol, ¿no? Y el relato es muy diferente. Ven, están agitados, ven cosas que les asustan, pero después, cuando salen de esa intoxicación, ni se acuerdan de lo que han, de lo que han vivido. Yo, en cambio, tengo un relato que si yo me relajo y lo recreo, ¿eh? digamos, yo digo, mira, pues voy a darle al play de mi recuerdo. Pues yo vuelvo a recordarlo totalmente con nitidez. ¿Eh? Incluso no, he recordado alguna cosa más, pero ni me quiero salir de mi relato porque parecería que, y a lo mejor sería verdad, que le añadiese contenido personal. Pero Ok. el relato está, yo en su día lo escribí al día siguiente porque digo, uy, no sea que lo vaya a olvidar, como pasa con los sueños. Pero es que hoy día si yo lo escribiese, escribiría exactamente lo que escribí entonces, que es lo que relato aquí con más detalles. Ok. Cuando usted dice de que se comunicaban telepáticamente, que al momento de escuchar ese pensamiento de la chica, al volver usted sigue con dones o con sensaciones abiertas o despiertas que no tenía antes, esa No, no, yo no sensibilidad tengo. o aspectos. A ver, mira, si la pregunta fuese que si yo tengo algún poder paranormal, No, mira, n- no, pero te lo matizo, no, mira, vale, vale, ahora verás, mira, yo te diría que no. Es decir, yo como cualquier ser humano, sí que es verdad que hay, como consecuencia de ese cambio que hemos dicho, sí que hay un, yo creo que más intuición, más empatía, tengo como más sutileza ahora quizás al interpretar los estados de ánimo de las personas. Mis pacientes me lo notaron, o sea, yo me pasé pues 2 años después de pasarme esto, siguiendo trabajando de médico y pacientes que me conocían y me habían tratado me decían, doctor, le noto algo raro y no sé lo que es, pero está usted diferente. Es decir, igual que cuando uno se adelgaza y te dice, mira, pues lo veo diferente, está más delgado, pues ahí notaban algo diferente en el trato, no en las palabras, no tal, sino quizás como en la actitud o en la forma de conectar, ¿no? Que hacía que hubiera momentos de más conexión, ¿eh? Pero de una forma, diría yo, que misteriosa, ¿eh? ok, Eh, por ejemplo, pues sí, siempre se dice, eh, en los que tenemos ECMs, pues no tenemos miedo a la muerte, ¿no? Es decir, desaparece el miedo a la muerte. Yo tengo que decir que yo no tenía un miedo especial a la muerte, yo tenía un miedo normal a la muerte. O sea, si, si uno ve un tablón encima de un precipicio, yo no quiero, ¿no?, caminar ni antes ni después, no sea que me vaya a caer, ¿no? claro. Entonces, no es que desde entonces yo, yo me comporte de una forma temeraria porque no tema a la muerte. Lo que pasa es que, mira, un 30% de las personas de la población general, un tercio, tiene un miedo exagerado a la muerte, ¿eh? Ok, Y entonces las personas que tenían este miedo exagerado a la muerte, cuando tienen una ECM, ese miedo exagerado les desaparece, ¿eh? Entonces, por eso digo, forma parte del cambio. Y entonces hay un cambio que es una transformación. Sobre todo yo diría que la transformación profunda es de los valores, ¿eh? Y también es verdad que hay que durante mi ECM y después de ellos me ocurrieron algunos hechos misteriosos, maravillosos, increíbles, inexplicables, algunos, ok, pocos, ¿eh? Y que tuvo l- como un profundo efecto sobre mí, porque por una parte, cuando a veces me decían, como alguna persona, bueno, y bien intencionados, ¿eh? No digo yo de mala fe, ¿y quieres decir que no fue como un sueño, como una ensoñación que tuviste y que a lo mejor, pues mira, como lo has visto por la televisión, eso y tal, pues tú has hecho un sueño sobre eso, ¿no? Pues claro, yo
en eso yo me callo y digo que no. Pero claro, yo lo que pienso es, los fenómenos extraordinarios que me ocurrieron, fenómenos, que yo cuento uno en el libro. Uno en el libro porque además es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito, tiene un final feliz y la verdad yo cuando lo viví pues me emocioné, pero es que hay lectores que leyéndolos me han dicho, es lo que más me gusta del libro, ¿eh? Y, Yo le y tendría que decir que hay dos casos que me gustaron mucho en esta experiencia transformadora a través de su SM. Uno, la señora que fue a su consultorio, que por favor me gustaría que usted mismo sí, lo pudiese contar, donde sí, su hijo había muerto y usted sí, pues sí, habló con ella, por sí, sí, favor. eso es importante, sí. Bueno, solamente acabarte de decir y te Ok. cuento esto, que esos fenómenos extraordinarios yo los mantengo con mucha reserva, porque resulta que mira, el mundo de lo paranormal es un mundo que es un ámbito que yo, por ejemplo, yo no entiendo, yo no soy ningún experto en ello, y sí que en muchas personas genera, y diría yo, en muchos casos con razón, una desconfianza porque el tema de lo paranormal, de lo extraordinario, de lo que se sale de nuestra vida ordinaria, pues en ocasiones es, es, eh, es, es un motivo de fraude o de, ¿cómo decir? O de afán de protagonismo, ¿eh? Y, y entonces, claro, uno desconfía porque uno dice, bueno, mira, pues este con lo que cuenta será uno más que le ha pasado esto y habla con los espíritus y ve a los muertos y habla con los extraterrestres, ¿eh? Y entonces eso ya genera descrédito, ¿eh? Entonces yo, por ejemplo, no me entretengo mucho en eso, ¿eh? En lo paranormal, pero en cambio, lo otro que dices que es muy bonito también y además puedo contarte algo que es emotivo y que pasó hace 2 semanas, ¿eh? Ajá, adelante. Relacionado con eso. Mira, pues lo que ocurrió fue que yo volví a mi vida, es decir, eso me ocurrió un sábado y yo el lunes yo fui a trabajar y me fui a Ok. trabajar con esa, con ese estado anímico especial que no era depresión, que era la noche oscura del alma. Es es un estado diferente de lo que yo me encuentro en la consulta, pero lo tenía, ¿no? Bueno, y así pasé yo 6 meses. Al cabo de ese tiempo yo lo compartí en mi familia, en mi entorno, y aquello tuvo un efecto sanador sobre mí. Mi familia, mis amigos íntimos que me conocían, sabían que yo no me iba a inventar una historia para llamar la atención, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que mi mujer se enfadó porque me dijo, bueno, y me tengo yo que enterar al cabo de 6 meses, eso me lo tienes que haber contado a los 10 minutos. Pero, pero bueno, es decir, las cosas fueron así. Pero bueno, aquí estaba reservado para el ámbito personal, privado. Pero me ocurrió que cuando ya lo había hecho, lo había dado a conocer, incluso ya lo había explicado, eh, lo había puesto como relato en alguna página de Facebook que se dedica a esto, pues un día entró a mi consulta una mujer que que cuando entra le dije yo, adelante, sin prestarle mucha atención, porque estaba ordenando con el ordenador, abriendo la ficha, todo eso, y casi sin mirarla le dije, pase, pase, ¿qué, eh, ¿cómo se encuentra? ¿No? Y la mujer, sin yo mirarle, me dice, ¿cómo quiere que me encuentre después de haber perdido a mi hijo? Wow. Entonces, bueno, yo, aquello, claro, me desarmó. Digo, ¿cómo, cómo? A ver, siéntese, por favor, y explíqueme. Y me explicó la historia que había perdido a su hijo, atropellado, pues por un borracho, un conductor borracho, un chico de 17 años que era guapo, inteligente, carismático y que lo tenía todo por, por vivir en esta vida, ¿no? Entonces, aquello, a ella, que era el hijo único de un matrimonio también rumano, que, Ok. que había allí en mi ciudad, pues aquello eh, le cambió la vida y entró en un bucle
de lo que se llama un duelo crónico o un duelo patológico, que significa una situación en la cual no sales de ese hoyo. Ok. Eso pasa en un 10% de la gente que tiene un duelo. Pasa muchas veces en gente que pierden hijos, en fin, Que cae en que depresión. es peor porque entras en un bucle en la cual ese dolor del duelo no se aminora, sino que al revés se convierte en el protagonista de tu vida. Ok. ¿eh? Es, es algo terrible que podemos hablar después. Pues como digo, esa persona había entrado en ese bucle y en cierto momento, pues, bueno, pues que me dice, ve, lo perdí y ya nunca más lo volveré a ver. Y yo le dije, ¿y si yo le digo que lo volverá a ver y que yo lo sé porque lo he experimentado? Aquello a la mujer le sorprendió mucho y me dijo, se quedó pensativa y vi como bloqueada un poco y me dijo, pues si lo dice mi médico, le tendré que creer, pero, pero eh, yo no soy una persona religiosa, yo no creo ni en los santos, ni en los fantasmas, ni en estas cosas. Y entonces le expliqué un poco. También era un día, era un momento que yo tenía poca presión asistencial. Y estuvimos en una conversación un poco larga, ¿no? Para lo que es una consulta normal. Ujú. Y cuando salió, pues yo noté que había habido un cambio, al menos momentáneo, como una esperanza, como algo en ella, ¿no? Y, y entonces yo comprendí, a raíz de esa experiencia, que, que esta experiencia no estaba reservada solamente para mí, sino que la tenía que compartir porque tenía un poder sanador en las personas que estaban sufriendo duelo. Y claro, el volver era con un propósito. El propósito no solamente de estar 5 o 10 años más en la tierra, o los que, los que el destino diga, sino de ayudar a las personas, y en concreto a las personas en duelo. Y de hecho, en el libro que he escrito y del que hablaremos más adelante, de lo que me ocupo mucho es del duelo y de cómo las experiencias cercanas a la muerte resultan consoladoras y sanadoras en las situaciones de duelo. ¿eh? Entonces, bueno, ya pues a partir de ahí ya empezó, ya empezó una rueda que me ha llevado al día de hoy. Y la primicia esta que es muy bonita y que pasó hace 2 semanas fue que eh, yo vivo en este momento en un sitio diferente donde trabajaba, Ok. pero aquello es una ciudad eh, mediana, no es una gran ciudad, pero sí que es un sitio que tiene pues unos 15.000 habitantes en invierno y unos 50.000 en verano, porque es muy turístico, ¿no? Bueno, pues entonces, Ok. resumiendo la historia, yo iba por la calle y tuve la necesidad, el impulso de entrar en una cafetería determinada que nunca había entrado. Hay muchas cafeterías porque es un sitio turístico y para tomarme pues algo, ¿no? Y así lo hice. Me senté en una mesa y encargué y al cabo, bueno, me puse a mirar el móvil de unos 10 minutos, una cosa así. Se me acerca una señora y me dice, doctor, mira, soy fulanita. Y digo, perdona, Eh, perdone que la conozco. Y dice, sí, sí, la que hablamos hace tiempo, ¿qué tal? Ah, sí, entonces ya recordé, era la mujer esta que había tenido esta conversación. Entonces, eh, vamos a ver, estuvimos hablando y, y resulta, a ver, ella me contaba que había hecho un cierto progreso, pero que aún tenía cosas que sanar. Y, pero yo noté que había habido un cambio en ella, un cambio en la actitud.
¿eh? También es verdad que ha pasado un tiempo, pero estuvo 5 años cada vez a peor, ¿no? Y ahora una sola conversación, yo no digo que le hiciera ver todo de una forma diferente, como si fuera una iluminación, pero sí que abrió un poco la puerta de que quizás las cosas sean diferentes. ¿eh? Esa es mi interpretación. O sea, el hecho fue que reencontré a esa mujer. Eso pasó, pues hará pues como 1 año y medio o 2 años que pasó aquello. Eh, y nos reencontramos, que nunca nos habíamos reencontrado, y le pregunté a ella cómo es que entró allí. Digo, ¿cómo es que has entrado? Y me dijo de que fue a una tienda y que, bueno, iba a una tienda, pero estando allí en la tienda, sintió así la necesidad de entrar en la cafetería, que no tenía que entrar. No, no es, no era su idea ni mucho menos, ¿no? Y yo en la conversación le dije, oye, le digo, ¿y tú no crees de que puede haber aquí la mano de tu hijo, eh, cómo decirte, influyéndote para que entrases y tuviéramos esta conversación? Porque ella cuando vino, le digo, "Pues siéntate", y me dijo, no, no, que tengo mucha prisa, he de estar en casa en 5 minutos. Pues estuvimos por lo menos 1 hora. Y al final le dije eso, ¿no? Le dije, ¿cómo sabes tú que tu hijo no influye desde el otro lado para que yo haya tenido el impulso de entrar y tú también y nos hayamos reencontrado? Ella me reconoció a mí más que yo a ella. ¿eh? Yo no lo hubiera reconocido por la calle. Ella sí, y ella se dirigió. Y yo creo que esto en desde el otro lado, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Y entonces, tener ¿eh? una cierta influencia, pues sí, ahora eso de cómo decir, salir de la tumba en la que fue enterrado 3 días, eso no. Pero sí que hay una influencia espiritual que yo ¿cómo decir? Desde esta conciencia ampliada que experimenté, pues hoy día intuyo, la veo, ¿no? Hay cosas que dice, uy, qué casualidad. Y entonces digo, Las no, casualidades no existen, doctor. casualidad no. Llámale de otra forma, yo tengo un nombre para esas cosas diferentes, pero casualidades no. ¿eh? Exacto. Sí, para Sí, mí las casualidades no existen. Y si pasa así, porque tienen que pasar. Pero sí tomo el punto que dice de que si desde el más allá ha influenciado ese ser para que usted se encontrara con esa señora que era su madre. sí, De esta misma forma voy al segundo caso que me gustó del libro, que me pareció algo extraordinario, como sí. fue ese ser que usted se encontró en la SM, que parecía aparentemente alguien o algo, un ser allí sin importancia relevante y que, por favor, cuéntelo. Después de 2 años, ¿qué pasó? Pues mira, a ver, en la ECM, yo he dicho que había una segunda persona, y Ujú, una segunda persona que yo conocía. Yo conocía eh, porque era una persona relevante en mi ciudad. Yo soy de una ciudad, Lleida, de 170.000 habitantes. ¿eh? ujú. Entonces había una persona que no es que lo conocía a los 170.000, pero sí que en mi entorno y tal era alguien muy conocido. Bueno, pues entonces, este, eh, así como con Tomás José yo tuve una interacción muy intensa, muy viva, pues con esta otra persona estaba como más lejos y recuerdo que me miró con sus ojos penetrantes, unos ojos que yo había visto, claro está, es decir, de forma penetrante, y no interactuó conmigo, sino solamente me transmitió un recuerda que estoy aquí. Ok, ¿Sabes? Solamente eso. Es si yo dijera que me transmitió solo eso, pero ni me quiso abrazar, ni me quiso hablar, ni me hizo ningún gesto, se mantuvo a una cierta distancia. En distancia terrenal, pues supongamos como unos 10 metros. ok. Bueno, simplemente recuerda que está aquí, que estoy aquí. Bueno, pues pasó 2 años después de mi ECM, que
o 2 años y medio, que una chica se puso en contacto conmigo, sabiendo, y abrevio un poquito, partiendo de la base de que ella me llamaba desde Barcelona, donde hay 3,5 millones de habitantes, y yo vivía en una parte de Cataluña diferente de donde pasé mi infancia, que estoy a 200 kilómetros. O sea, y a 200 kilómetros también lejano de ella. Y resumiendo, en la conversación sale, sale una pregunta de ella, que ella me ofrecía dar una conferencia en un centro que tiene, y lo que me... Y de pronto se le ocurre una pregunta y me dice, oiga, ¿y no hay algo en su ECM que usted no haya contado habitualmente? Y esta historia, esta persona, solo lo conocía mi esposa. Ok. Y, y si alguien me preguntaba que si había algo extraño, yo le hubiera dicho que no, ¿eh? Pero de pronto algo me impulsó a decirle sí, había otra persona y solo tú lo entenderás. Y eso se lo dije 3 veces. Y además estábamos en Zoom y yo lo estaba grabando, porque ya digo, era, era una, era una oferta comercial, digamos así. Y, y en la grabación se ve como ella cada vez pone una cara más extraña. Cuando yo le dije la primera vez, se lo tomó pues como algo de bueno y ahora me lo explicará. Pero cuando se lo dije la segunda y la tercera, con una cara de extrañeza, me dice, ¿y qué es lo que solo yo entenderé de una persona que había? Y entonces le digo un nombre que es diferente del que aparece en el libro. Ujú. Y ella dice, hace como un grito, se echa a llorar y dice, qué fuerte, qué fuerte. No puede ser, en catalán, ¿no? Eh, no puede ser, qué fuerte, qué fuerte. Y la dejo llorando. Se cubre la cara, se está llorando. Yo la dejo así unos minutos y cuando se serena, le digo, bueno, no entiendo lo que ha pasado. Y me dice, sí, dice, es que, resumo la historia, esa persona que ha dicho es mi padre natural, pero pero eso es un secreto familiar que solamente lo sabía mi madre y mis hermanas y yo. En realidad, Wow. había una historia de amor en la cual este hombre, este hombre y su madre eh, eran amantes. La situación de ella era una mujer que había sido abandonada de su marido y la situación de él era un hombre casado de una posición social determinada, ¿no? que, que se enamoró de esta mujer y con la cual tenían pues una relación amorosa secreta, secreta, y entonces él tenía un día a la semana en el cual desaparecía de su entorno y era para estar con esta persona. Entonces para esta persona, eh, este hombre había sido su padre, de tal, de tal forma, no era su padre biológico de verdad, pero sí era su padre, digamos así, adoptivo, porque era el hombre que un día a la semana pasaba un día con ella, con su madre, con sus hermanas y tal, y pasaba, digamos, un día familiar. Era como si en un, si una persona tiene un padre que es camionero y está 6 días fuera y el domingo en casa, ¿no? Pues era algo parecido, algo como eso. La quería mucho, lo quería mucho y tal. Y entonces había habido, por unas circunstancias, eh, una decepción muy grande cuando murió él. Pasaron una serie de cosas que se explican en el libro, pero ahora sería complicado de explicar. Y entonces ella guardó un rencor hacia el recuerdo de su padre muerto, porque para ella le había abandonado. Se sentía abandonado. Aquel abandono pasó hace 20 años y aún así le producía, le quedaban ascuas de aquel abandono. Había tenido que ir mucho el psicólogo y todo eso. ¿Qué efecto tuvo en ella? El efecto
primero de choque de que se mencionase ese nombre que nunca había podido mencionar en público Ok. y que saliera de mis labios y diciéndole que estaba allí en mi experiencia con un mensaje para que ella entendiese. Y ella lo cogió al vuelo. Él no me abandonó. Y la prueba de que no me abandonó es que se preocupó, pues 18 años después, de meterse en mi ECM para que apareciese su, digamos, su nombre, su presencia, de una forma totalmente rocambolesca. ¿Eh? Hay que decir que una posibilidad entre, yo qué sé, entre mil De millones, millones, claro. millones, para que apareciese esa, ese nombre y que se había tomado ese interés de decirle, yo estoy aquí en tu vida, yo no te he abandonado. Es decir, después había una reinterpretación también posible de lo que había pasado, eh, cosas y tal, pero que en ella tuvo un efecto tremendamente sanador. Igual que dije que en el caso anterior, no, aquella conversación no había producido un cambio en la señora esta que perdió a su hijo. En cambio, en esta chica, solamente el que apareciese ese nombre y apellido, ¿eh? No le dije, se llama Ramón, sino es Ramón, yo digo ahí, es diferente, pero yo digo Ramón Guisset, ¿no? Bueno, pues ya está. Pues que dijera eso, pues claro, decir, para ella dijo, no me abandonó. Fíjate si si fue poderoso en la transformación. Primero, toda aquella pena y rabia se transformó en alegría. De sentirse abandonada, se sintió cuidada desde el otro lado. Claro. Eh, ella eh, consiguió una foto que las había destruido todas, consiguió una foto, la imprimió y la puso en el altar familiar. Tenía un pequeño altar familiar con una foto de su madre que le ponía unas flores y una vela, y ahí puso también la imagen de Ramón, ¿no? Y ella hizo lo que no había hecho en esos 18 años, que era ir al cementerio con su hermana y poner flores en la tumba de Ramón. Wow. ¿Cuál fue el final feliz? Mira, el final feliz esto nos pasó entre ella y yo, pero yo aquella conferencia la di y entonces en un momento de la conferencia hubo ocasión, le hice un gesto como diciendo, ¿quieres contar lo que te pasó? ¿Eh? Es decir, eso con un gesto que ella entendió, porque la pregunta daba, una pregunta que hizo una persona del público, daba ocasión de ello. Y entonces ella, de entrada, se impresionó un poco, se emocionó, pero dijo, sí, mira, voy a contarlo, porque esto ya pasó hace ya años. La chica ahora tiene 40 años y esto había pasado cuando ya tenía pues 25. Ok. Pues eh, todo esto, o sea, todo lo que dio origen a ese abandono y tal, ¿no? Pues bueno, dice, han pasado años, dice, mi padre, esta persona, el Ramón, está muerto, la esposa también, estamos aquí, este grupo de amigas, mi madre también, y fue un secreto muy grande que yo he arrastrado durante muchos años y que es, y que era, y que una niña no está preparado para soportarlo, ¿no? Entonces lo contó, se emocionó a medida que se emocionaba y le caían lágrimas y todo esto, pues las amigas fueron a su lado, se levantaron de la mesa, la arropaban, se, se acariciaban unas a otras. Yo era el único chico de aquel acto. Yo lo veía, eso, un dato como una, una cosa como desde una sensibilidad muy femenina, digamos así, ¿no?
Pero bueno, pero muy bonito, muy bonito, muy tierno, ¿no? Y al final, pues ya un poco ya pues como para... Bueno, las amigas también se echaron a llorar con ella, ¿eh? Que decirte, al Me final imagino. todas estaban allí alrededor de ellas haciendo una especie de melee, como si fuera una melee de rugby. Y yo digo, bueno, pues venga, vamos a darnos todos un abrazo, ¿no? Y en aquel abrazo, en aquel grito emocionado y tal, es como acabó aquella historia, ¿no? Y es, Qué eh, bonito. sí, sí, es solamente mencionar un nombre y que produjera un cambio tan radical en esta chica. Es maravilloso lo que puede el mundo espiritual. Años de psicoterapia, había ido durante años a psicoterapia y, y no le habían servido de nada. Y en cambio, esa chispa en medio de la pólvora, ¿eh? Tuvo un efecto sanador extraordinario que ha cambiado su vida. Es decir, lo último, hace, hace un mes más o menos, me envió una foto que se había casado. Wow, Se había qué casado, estaba bien, qué papá de bonito. novia, ¿eh? Eh, con un, con un niño que tiene con su pareja de 4 años, pero bueno, con su pareja habían pasado por la iglesia, sellando aquel amor. Y yo estoy convencido que eh, aquel sanar la herida facilitó que ella se entregase al matrimonio. Porque claro, ella había sufrido el abandono de su padre biológico y después el de su padre, eh, De el de, crianza. de crianza, sí, 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 el de su padre adoptivo, digamos, ¿no? Aquí Ok. es, bueno, aquí es en catalán a esa figura de persona que te protege cuando no está tu padre, se llama el padrí, ¿eh? No tiene sentido de Ok. padrino, ¿no? Pero bueno, Ajá. ya suena igual, ¿eh? Es la persona que cuando faltan los padres, pues te protegía, ¿no? Bueno, pues esa persona, ese, ese era, ese era de padre real, ¿no? Es decir, era el que había representado, ¿eh? Esta persona, Ramón, ¿eh? Y bueno, pues esa, ese sanar esa herida de la infancia y de la juventud que la arrastraba hasta ahora, yo creo que tuvo que ver con el hecho de que ¿cómo decir? Mm, Se abriese al matrimonio, ¿eh? Yo no sé ya si Ok. lo tenían planeado, ¿eh? Pero a mí me gusta pensar eso, ¿eh? No le hemos hablado, ¿eh? No le hemos hablado, no le he preguntado, hay confianza hoy en día, ¿no? Se me puede decir, oye, ¿tú crees de que esto ha tenido un efecto sanador en este aspecto? No se lo he preguntado, no lo sé, pero no me Pero extrañaría, usted lo percibe. sí, Exacto. Pero qué bonito. La verdad, qué bonito que se dio una oportunidad. Se dio una oportunidad a vivir en armonía con ella misma, al sanar ese dolor y duelo que tenía por dentro de su padre adoptivo, de ese abandono. Pero que son circunstancias de la vida, pero que lo que decía usted, que era tan eso es. niña que no podía entenderlo de la misma manera que lo podría sobrellevar o tratar de entender un adulto más Bueno, mayor. ten en cuenta que no fue una cosa puntual, ¿eh? Es decir, eh, se convirtió, digamos, en su padre cuando tenía 8 años y, y ese papel acabó con la muerte de él, pues Claro. cuando tenía 25. O sea, hablamos de 15, pues no sé, es decir, unos 17 o 18 años. Claro, muchos años. Muchos años, es decir. Y además es que era muy bueno con ella, porque ella era la pequeña de los hermanos. Y entonces, Ok. bueno, era el juguete para ese Era hombre. la más consentida. Sí, Qué bien, qué bien. Doctor, pues la verdad que me ha encantado sus historias y toda, toda su experiencia, ese punto tan reflexivo que le ha dado a otras personas a través de su propia experiencia y su nueva perspectiva.
de la vida, de la realidad y de todo lo que tiene a su alrededor. Creo que hoy en día personas como usted que han percibido y sentido estas experiencias cercanas a a la muerte, valoran más todo lo que tienen alrededor, su propia vida e incluso ese impulso y sensibilidad hacia los demás. Así es, así es. Eh, solo acabar diciéndote algo, si me lo permites, y es que Adelante. este impulso sanador que, que ha despertado en mí la experiencia de compartir, ¿no? Ujú. Ayudar a los demás, es lo que me ha impulsado a escribir un libro, el cual no es un libro en el cual yo ¿cómo decir? Hago de esto el argumento del libro. Y en el cual lo que lo que se explica, eh, he intentado explicar, y además está teniendo aquí en España un éxito tremendo. La edición se ha vendido, la primera edición se ha vendido en los primeros 4 días, Wow. casi toda, casi toda en 4 días, ¿no? Se- yo lo veo también con sorpresa, pero bueno, me ha sorprendido mucho. Entonces, este título, Pero lo que para bien, para bien. para bien, sí, sí, eh, lo que la muerte me enseñó, pues habla del poder sanador que que encierran las experiencias cercanas a la muerte. Y creo que es de especial interés, sobre todo a las personas que están en duelo y a las personas que, que se ven, que tienen que asumir un diagnóstico fatal, que es una Vale. situación muy dura. Sí, sí, claro que sí. E incluso muchas personas no lo superan. Realmente son momentos muy sensibles, dolorosos y trágicos que cada uno lo vive de una manera distinta. Así Doctor, es. respecto a su libro, me gustaría preguntarle unas cositas, ya que pues ha, ha abarcado usted aquí el tema con su libro. Aparte de todo lo que hemos hablado, la verdad, hay unos puntos, como usted dice, que asemeja a cómo sobrellevar el duelo, pero usted menciona allí 4 puntos, 4 poderes sanadores de la Eso, SM. ¿Podría explicarnos un poco, por favor? sí. Mira, voy a explicar algo que al no poderlo desarrollar, parece que Ok. me lo invento, pero que las personas que leen el libro Ujú. entienden de dónde salen cada cosa. Hay cuatro poderes eh, o, o situaciones en las cuales, o, eh, o respuestas en las cuales la persona eh, puede, si actúa en consonancia con ellos, sanar situaciones de duelo y situaciones, ya digo, de, de miedo a la muerte y tal. Y esto tiene que ver con la conexión, tiene que ver con 4 momentos de mi ECM, ¿no? Cuando yo estoy en entornos naturales, la conexión con el todo, cuando yo me encuentro con mi amigo Tomás José, el poder del amor, cuando yo hago mi revisión de vida, el poder del perdón, tanto a sí mismo como a los otros, y cuando yo vuelvo, el poder del propósito. Y con este armazón, yo eh, eh, explico y doy unas herramientas prácticas para poder hacer unas actividades de autoayuda para aplicar en procesos, como he dicho, primero, de miedo a la muerte, pero también o de cuidar a personas enfermas, o de tener un diagnóstico desfavorable, o de estar en una situación de duelo. Se abordan otros temas, pero en principio lo que quiero transmitir es ese poder sanador, esos ejercicios para hacer las personas que lo necesiten como una herramienta más de salir del bloqueo en el que están. Ok, ok, muy interesante. Em, Desde su perspectiva, netamente
en lo material, en lo humano, no en lo científico. La muerte, pues se dice que es una extinción de la conciencia, es decir, cuando ya dejamos de percibir o de sentir o de pensar lo que tenemos alrededor. ¿Cómo concilia usted las enseñanzas de lo que ha experimentado con este paradigma científico fundamental en el día de hoy? Bueno, pues con total naturalidad. Mira, vamos a ver, el que existe la materia, totalmente de Ujú, acuerdo. Es decir, todos creemos que existe la materia, nosotros somos materia. así es. El debate es si solo existe la materia o hay algo más. Y ese algo más no puede ser estudiado por el método científico. Entonces, el, no hay la herramienta. Tú imagínate que tienes una tuerca muy dura que sacar, ¿no? Y que tú lo que tienes es un destornillador o lo que tienes es un martillo. No vas a sacar la tuerca con eso. Necesitas una herramienta que supongamos que no estuviera inventada, que se llama llave inglesa, ¿no? Claro. Pues, y lo que dirías es, bueno, mira, pues con ese destornillador no vas a poder sacar esta tuerca, pero si tuviéramos una llave inglesa, sí. Entonces la ciencia no es una herramienta para explorar la espiritualidad. La ciencia es una herramienta para explorar, pues, aspectos, si quieres, colaterales del fenómeno. Por ejemplo, puede estudiar qué sustancias hay en el cerebro, cuando se tienen las ECMs, puede estudiar a través de las biopsias qué lesiones hay en el cerebro, puede estudiar muchas cosas, a ver la frecuencia con la que se dan, qué relatos hace la gente, todo eso se puede estudiar. Igual que un historiador estudia también los textos históricos, ¿no? Para recrear un tiempo y tal. Pero como digo, la ciencia de laboratorio no sirve para explicar las ECMs, como tampoco sirve para explicar el enamoramiento de dos jóvenes que se sienten que solamente están, que el uno vive por el otro. Cuando a veces ves dos jóvenes en una cafetería que se miran abobados sin ni siquiera hablar, que eh, se tocan, se tocan las manos, se acarician las manos ahí con una cara como de atorados, con perdón, Sí, ¿eh? sí. Pues dices, oye, y tú me vas a decir a mí que el amor no existe porque no puedes medirlo. Claro que existe. Pregúntale si existe el amor a estos jóvenes. O pregúntales a un niño si los besos de mamá curan o no curan. Claro que sí. Pero bueno, no todo es ciencia. Entonces, claro, hay gente que dice, yo, si la ciencia no lo respalda, yo no lo creo. Tienes que demostrarme a mí que la espiritualidad existe. Y yo digo, a ver, ¿cómo que yo tengo que demostrar que la espiritualidad existe? Es usted el que tiene que desmontármelo. Yo no le desmonto nada, que existe la materia, que todo eso. Es usted el que dice que lo que yo creo no existe. ¿Quién se cree usted que es? Es decir, si usted desacredita mi afirmación, es porque usted tiene un argumento, Pruebas. sí, sí, para desacreditármelo. Pero claro, y al final es, no, no, pero yo lo sé, esto no tiene lógica, esto no tal. Si yo dijera, si yo dijera a nuestros oyentes, por ejemplo, que según la física, nosotros como cosa dura, como una cosa, como un, como una, o sea, que nosotros no somos sobre todo espacio, o sea, que nosotros estamos huecos, que nuestro cuerpo físico, ¿eh? y una piedra que cojamos, que una piedra que cojamos es sobre todo hueco, ¿no? Sobre todo espacio, ¿no? No hay nada, que la materia no existe. Me Ok. diría, bueno, este hombre está flipado, pero en realidad cualquier persona que, que sepa un poco de física diría, no, es que es verdad. A ver, la materia como tal, como una cosa sólida, compacta, no existe, sino lo que existe es todo un campo de fuerzas que lo que nos permite
explicarla no son nuestros sentidos, sino es la física cuántica, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Que es lo que diría. Entonces, claro, pues esta misma incredulidad eh, que tiene esta persona, la tendría una persona, y ya te digo, no, de hace 100 años, que le dijeras que un objeto de 100 toneladas puede volar. ¿Eh? Dirías, qué tontería dice. Seguro que sí lo diría. Sí. Bueno, pues entonces el- yo, yo o sea, esta comprensión que me da a mí me sirve, a otras muchas personas les sirve. A- en este contexto social hay gente que sí y hay gente que no. ¿Eh? Y para los que digan que son incrédulos, yo les diría que es falso. O sea, mira, una persona que cree en la otra vida, cree y cree que existe otra vida. Pero Claro, las personas que se llaman escépticos o materialistas, claro que creen en que no existe otra vida. claro. Pero O sea, tienen algo que creer, pero no quiere decir que sea lo sí, mismo que el otro cree. tienen la misma carga de prueba, es como la palabra de uno contra la palabra del otro. Oye, tú, que cada uno viva su vida como quiera, que la gente viva y deja vivir. Si yo quiero pensar que, que lo que me espera es muy bueno y que yo no vivo con terror el momento de mi muerte. Y, o sea, yo mm, acudiré a paliativos, que me pongan toda la morfina que haga necesaria para yo no sufrir, ¿eh? Pero yo después de sufrir sin dolor, yo sé que además me voy a un sitio maravilloso, del que ya cuento que la segunda vez no volveré. Pero no es una cosa que se transite muchas veces. Pues si yo me muero feliz así, que me dejen a mí con digamos así, con mi locura, ¿eh? Pero claro, que la gente quiera sacarme de mis creencias y demostrarme lo contrario, pues la verdad es que lo encuentro irrespetuoso. Claro, así es. Doctor, para terminar, su libro se titula Lo que la muerte me enseñó. ¿Cuál diría que es la lección más controvertida o inesperada que la muerte le enseñó a usted y que desafía todos aquellos conceptos científicos o culturales que predominan sobre la vida y la muerte? Pero aquello me puso en contacto con otra realidad, ¿eh? Que no, que es muy diferente a esta, es una realidad ampliada. Y yo lo que diría es que a mí todo este proceso, el estudiar la muerte, lo que me ha enseñado es amar más la vida. Entonces, que la gente se quede con eso, que el debatir sobre la muerte no te hace caer en un pesimismo, sino que en mi caso y el de muchas personas es esperanzador. Ok, ok. Bueno, doctor, como conclusión podría decir que su experiencia, la verdad que nos ha llevado a una experiencia y territorio muy bonito, fascinante para los amantes del misterio y para los que están abiertos de mente y de conciencia para saber, entender y conocer un poco más de todos estos temas, donde la ciencia y la vivencia personal se entrelazan de formas que desafían todo o cualquier concepto. Realmente más allá de explicaciones que podamos dar o encontrar, su testimonio a, su testimonio a mi modo de ver y pensar realmente nos invita como a mantener una mente abierta, a considerar la posibilidad de que la realidad sea mucho más compleja y misteriosa de lo que actualmente comprendemos, pero que existe algo más, que hay algo más después de la muerte y que no es lo que nos enseñan o lo que nos han inculcado desde un principio, pero que es algo muy bonito del cual en su momento que lleguemos no vamos a querer salir. Muy bien, muchas gracias. Doctor, no, muchísimas gracias a usted por compartir su tiempo con nosotros, por compartir su experiencia y por darle a conocer a muchas personas lo que hay bajo las perspectivas de una SM. Muchas gracias, amigos,
por el apoyo. No olviden que estamos en Misterios Paranormales Podcast. Activen la campanita, suscríbanse si no lo han hecho. Dejen un like si les ha gustado la historia del doctor José Morales. Y lo invitamos también a que puedan leer su libro, que es bastante enriquecedor. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.